Begoña Gómez ha vuelto a hacerlo. Otra vez. La esposa de Pedro Sánchez ha pedido, una vez más, que se suspenda el procedimiento judicial que la tiene sentada en el banquillo de los acusados. Y lo ha hecho justo cuando el juez Peinado estaba decidiendo si le retira el pasaporte por riesgo de fuga. Si esto no es una provocación en toda regla, que alguien me explique qué es, porque aquí no estamos hablando de un ciudadano cualquiera pidiendo un aplazamiento por una gripe o un problema de agenda. Estamos hablando de la mujer del presidente del Gobierno de España, procesada por 4 delitos, con una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel sobre la mesa, y que cada vez que el procedimiento avanza 1 milímetro, aparece su defensa con un escrito nuevo pidiendo frenar el reloj. ¿Casualidad? En este país ya no creemos en las casualidades, créanme. Pero espera, porque lo que acabas de escuchar no es ni la mitad de la historia. Lo que viene ahora es la parte donde entendemos por qué Moncloa necesita desesperadamente que este juicio no llegue nunca, o que llegue tarde, o que llegue cuando ya no importe a nadie. Y lo que está en juego no es solo el futuro judicial de Begoña Gómez. Es la credibilidad de todo un gobierno que lleva años jurando que aquí no pasa nada. Y mira, si estás aquí viendo esto es porque, como yo, estás cansado. Cansado de que mientras tú rellenas la declaración de la renta con el miedo en el cuerpo de que Hacienda te llame por un error de 40 euros, la mujer del presidente puede acumular procesamientos, recursos, suspensiones y aplazamientos sin que pase absolutamente nada. Bienvenido, una vez más, al único canal donde esto se cuenta sin la boca pequeña. Vamos a los hechos, que para eso estamos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, convocó una audiencia preliminar a la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres acudieron de forma presencial. Begoña, eso sí, fiel a su estilo de estos 2 años, volvió a esquivar el paseillo ante las cámaras entrando en coche directamente al parking de los juzgados de Plaza de Castilla. Faltaría más, la transparencia para los demás. En esa audiencia, la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pidió algo que no es ninguna broma: la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Las mismas medidas se solicitaron para su asesora Cristina Álvarez. Y para rematar, también pidieron medidas cautelares de carácter económico para impedir que la mujer del presidente pueda mover las participaciones de su sociedad o las marcas registradas a su nombre mientras dura el proceso. Esto, amigos, es lo que en derecho se llama riesgo de fuga. Y cuando un juez se plantea esa posibilidad sobre la esposa del presidente del Gobierno de España, ya me dirán si esto es una anécdota o un terremoto. El propio Peinado lo dejó dicho en la citación: podría imponer alguna medida cautelar de naturaleza personal para evitar o minimizar ese riesgo de fuga antes de que se abra el juicio oral. Y conviene recordar de dónde viene todo esto. El juez cerró la instrucción tras meses de investigación y decidió procesar a los 3 encausados para que se sienten ante un jurado popular. En un auto de 39 folios, el magistrado fue muy claro: Begoña Gómez se aprovechó de su posición institucional como esposa del presidente del Ejecutivo para impulsar su carrera profesional y ejercer influencia. Y por si no quedaba suficientemente claro, el juez también señaló que mantuvo reuniones de ámbito estrictamente profesional dentro del Palacio de la Moncloa. Dentro de la Moncloa, la casa de todos los españoles convertida, según la instrucción judicial, en despacho privado para gestionar negocios personales. Pónganse la mano en el corazón y díganme si a ustedes les dejarían montar una reunión de empresa en su trabajo usando el sello del Estado. Ahora bien, aquí viene el giro que de verdad importa, y es el motivo por el que este vídeo tiene el título que tiene. La defensa de Begoña Gómez, desde que Peinado decidió procesarla, ha presentado en repetidas ocasiones escritos pidiendo suspender el procedimiento. El argumento: que primero hay que esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso presentado tanto por la Fiscalía como por la propia defensa contra la decisión del juez de que el juicio se celebre ante un jurado popular. Es decir, la defensa de la mujer del presidente lleva meses tratando de frenar el procedimiento, alegando un recurso pendiente, justo en el mismo momento en que el juez está valorando medidas cautelares por posible riesgo de fuga. Coincidencia de calendario o estrategia de relojería para ganar tiempo. Que cada espectador sea su propio juez, porque aquí, como siempre, lo dejamos sobre la mesa con los hechos en la mano.
Y no piensen que esto se va a resolver pronto, porque no. Según fuentes conocedoras de los plazos procesales, el hipotético juicio conjurado contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés no se celebraría hasta dentro de, como mínimo, 1 año y medio. Eso significa que, si finalmente la Audiencia Provincial de Madrid avala que la esposa del presidente se siente ante 9 ciudadanos en un jurado popular, ese juicio tendría lugar ya en la próxima legislatura, porque las elecciones generales están previstas para julio de 2027. 1 año y medio de margen. 1 año y medio para que todo se diluya, para que la opinión pública se canse, para que los titulares se enfríen y para que, llegado el momento, a alguien le parezca agua pasada. Esa es la jugada. Y no es la primera vez que la vemos en este gobierno, dilatar, dilatar y dilatar, hasta que el reloj electoral hace el trabajo que la justicia no termina de hacer. Mientras tanto, recordemos también cómo han actuado las partes hasta ahora. Tanto la Fiscalía como la propia defensa de Begoña Gómez piden su absolución. Curioso, ¿verdad? La Fiscalía, que en teoría debería representar el interés público y la búsqueda de la verdad, coincide exactamente con la defensa de la mujer del presidente. Mientras que la única acusación que pide condena, y nada menos que 24 años de prisión, es la acusación popular impulsada por una asociación civil, porque al final, en este país, parece que la única justicia que de verdad incomoda a Moncloa es la que viene de la sociedad civil, no la que sale de los despachos oficiales. Pedro Sánchez, mientras tanto, sigue con su táctica de siempre. Silencio absoluto sobre el caso de su mujer y comunicados grandilocuentes en PDF sobre cualquier otro asunto donde pueda lucir como salvador de la patria. Ese hombre tiene más caras que un dado y cada cara la saca según le convenga el día. Cuando le preguntan por Begoña, es un caso personal, no voy a hablar de mi familia. Cuando le preguntan por cualquier logro del gobierno, ahí sí que aparece encantado ante las cámaras explicándonos lo que hay que hacer. Una flexibilidad encomiable, la verdad, lástima que solo la use para esquivar preguntas incómodas. Y fíjense en el detalle, porque los detalles en política lo dicen todo. Cuando se trata de defender a su esposa fuera de los tribunales, Sánchez encuentra siempre el hueco para hablar de campaña de acoso, de máquina del fango y de derecha ultra que no soporta verme feliz. Pero cuando se trata de responder en sede judicial, con pruebas, con documentos y con interrogatorios, de pronto el silencio es sepulcral y toda la artillería se la deja a los abogados. Es la estrategia de toda la vida, hablar mucho fuera del juzgado y callar todo lo posible dentro de él. Como si el relato pudiera sustituir a la verdad procesal, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas, por mucho que en Moncloa insistan en mezclarlas. Y no se puede hablar de este caso sin recordar el patrón que conocemos de memoria. El PSOE prometió transparencia total cuando llegó al gobierno. Efectivamente, transparencia ha habido. Hemos visto con total transparencia cómo se ha procesado a la esposa del presidente, cómo se han pedido medidas cautelares por riesgo de fuga y cómo la defensa pide suspender el procedimiento cada vez que aprieta el calendario judicial. Transparencia sí, aunque no exactamente la que ellos prometían en campaña. Y es que este gobierno tiene verdadero talento para reinventar el significado de las palabras. Transparencia significa ocultar. Regeneración democrática significa procesamientos en serie de gente del entorno más cercano al poder. Diálogo social significa imponer y que el que se queje, que aguante. Llevamos años viendo este diccionario alternativo del sanchismo, y cada capítulo nuevo, como el de hoy, no hace más que confirmar que el manual sigue intacto. Cuando la justicia aprieta, se tira de procedimiento, de recurso, de aplazamiento, de lo que sea necesario para ganar tiempo. Y mientras tanto, la maquinaria de comunicación oficial sigue repitiendo que aquí no pasa nada, que todo es una persecución de la derecha mediática y judicial, la misma cantinela de siempre. El mismo disco rayado que ya no sabemos de memoria. Pensemos un momento en lo que significa todo esto puesto en la balanza. Por un lado, un juez de instrucción, tras meses de trabajo y 39 folios de argumentación jurídica, decide que hay suficientes indicios para procesar a la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos y se plantea si existe riesgo de que abandone el país. Por otro lado, la respuesta de la defensa no es desmontar esos indicios uno por uno en sede judicial con toda la contundencia del mundo, sino pedir una y otra vez que el reloj se detenga. Si la inocencia fuera tan evidente como repiten desde Moncloa cada vez que les preguntan, lo lógico sería querer acelerar el juicio,
no aplazarlo. Quien no tiene nada que ocultar suele tener prisa por demostrarlo cuanto antes. Aquí, en cambio, la prisa es exactamente la contraria. Y aquí entra la pregunta que de verdad debería incomodar a cualquiera que todavía defienda a este gobierno con los ojos cerrados. Si fuera la esposa de un alcalde del Partido Popular o de un consejero de cualquier comunidad gobernada por la derecha, ¿cuántas portadas, cuántos editoriales y cuántas tertulias lleváramos ya hablando de trama, de enchufismo y de uso de las instituciones para beneficio personal? La respuesta la sabemos todos, aunque algunos prefieran no decirla en voz alta. Imaginen solo por un segundo el percal mediático que tendríamos montado si fuera la mujer de un presidente autonómico del Partido Popular la que estuviera procesada por 4 delitos, con una asociación pidiendo 24 años de prisión, con un juez valorando la retirada del pasaporte por riesgo de fuga y con su defensa solicitando una y otra vez suspender el procedimiento. Tendríamos editoriales especiales todas las noches, mesas redondas hasta la madrugada y hasta canciones del verano dedicadas al escándalo. Pero como la protagonista es la esposa de Pedro Sánchez, el tratamiento es otro: minimizar, diluir, esperar a que pase y confiar en que dentro de un año y medio nadie se acuerde ya de los detalles. Ese doble rasero, amigos, es la verdadera epidemia de este país, mucho más contagiosa que cualquier virus que hayamos tenido que aguantar. Lo que está pasando con Begoña Gómez no es un caso aislado, es una pieza más de un puzzle mucho más grande que lleva años formándose ante nuestros ojos. El de un entorno de poder que ha aprendido a usar los tiempos judiciales, los recursos procesales y el desgaste informativo como herramientas de supervivencia política. Mientras los ciudadanos de bien, los autónomos, los pensionistas y los trabajadores cumplen con sus obligaciones sin margen ni recursos para pedir un aplazamiento, quienes están en la cúspide del poder parecen tener un manual entero de maniobras para ganar tiempo frente a la justicia. Y aquí llega el momento de hacer la pregunta incómoda de verdad. ¿Hasta cuándo va a aguantar la paciencia de los españoles? Porque España es ese país maravilloso donde el escándalo dura 48 horas en el telediario y luego, milagrosamente, se evapora. Pero aquí, en este canal, no se evapora nada. Aquí seguimos el hilo hasta el final, aunque tarde un año y medio, aunque toque esperar a la próxima legislatura, aunque a Moncloa le encantaría que nos olvidáramos de todo esto mucho antes de que llegue ese momento. Así que la próxima vez que escuches a alguien del gobierno hablar de regeneración democrática o de transparencia institucional, piensa en esta historia: una mujer procesada por 4 delitos, un juez valorando si existe riesgo de fuga y una defensa que pide frenar el reloj judicial justo cuando el reloj empieza a correr en su contra. Saca tus propias conclusiones, que para eso tienes cabeza y sentido común, algo que por lo visto en Moncloa escasea. Y mientras este capítulo sigue su curso, lentísimo, eterno, calculado al milímetro, la vida sigue para el resto de españoles sin la posibilidad de pedir una suspensión cuando las cosas se complican. El autónomo no puede suspender el pago de sus impuestos porque le viene mal el trimestre. El pensionista no puede suspender la subida del coste de la vida porque le viene mal el mes. El trabajador no puede suspender su jornada laboral cuando el cansancio aprieta. Pero la mujer del presidente sí, puede suspender, recurrir, aplazar y esperar a que el calendario electoral haga el resto. Zárate, esa es la verdadera distancia entre Moncloa y la calle. Unos viven sometidos al reloj y otros han aprendido a pararlo cuando les conviene. Si quieres seguir conociendo vídeo a vídeo todo lo que este gobierno preferiría que no salpicara los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón de suscribirse. Es gratis, no te pide el DNI. Lo más importante de todo, no tiene ideología de género. Cuéntame en los comentarios qué crees que pasará con este juicio. ¿Se celebrará algún día o se quedará enterrado bajo recursos y aplazamientos hasta que ya no le importe a nadie? Nos vemos en el próximo vídeo y aquí, como siempre, seguiremos contándolo todo.